Bueno, me toca hablar de manejo endoscópico de ingestión de cuerpos extraños. Bueno, la ingestión de cuerpos extraños constituye el segundo motivo de endoscopia de urgencia. La primera, lógicamente, es la hemorragia digestiva. La ingestión del cuerpo extraño y la impactación de bolo alimenticio es común en la práctica clínica, y el esófago es el sitio donde en general se atascan los cuerpos extraños, en el 75% de los casos. La mayoría ocurre en la población pediátrica, y en la parte adultos en general es ancianos o enfermedades psiquiátricas en general, o patología concomitante. La impactación del bolo alimenticio, 13 cada 100.000 habitantes. El 80-90% de los casos se resuelve espontáneamente sin necesidad de un tratamiento endoscópico. El 10-20, extracción endoscópica, y un 1% requiere de cirugía, cuando fracasa la endoscopia o cuando ya viene con una complicación. La extracción endoscópica tiene una tasa de éxito del 88 al 100%, o sea, es una buena tasa de éxito. ¿Qué vamos a hablar? Generalidad de cuerpos extraños, cómo se clasifican, cómo los vamos a evaluar previo al procedimiento terapéutico y el manejo. Y dentro del manejo, los tiempos, como habló Juan con hemorragia digestiva, en cuerpos extraños también tenemos que hablar de timing. Y, lógicamente, lo de accesorios. Esto del timing es muy importante porque nos pasa con hemorragia digestiva. De la guardia te llaman en el momento que está sangrando el paciente. Y lo más importante, como dijo Juan en la última diapo, siempre la estabilización del paciente es lo más importante. En esto también hay que estabilizarlo, estudiarlo bien antes de hacerle una endoscopía. Nosotros que nos gusta endoscopía, a veces nos llaman y vamos a hacer la endoscopía sin antes preguntar bien, una anamnesis correcta, ver bien los antecedentes, ¿está? Estabilizar al paciente. Lógicamente en hemorragia digestiva lo más importante empieza en la estabilización hemodinámica. Acá no hay tanto de alteración hemodinámica, pero bueno, hay que hacer una buena anamnesis en este tipo de problema. Como dijimos, el esófago es el órgano en donde más se atascan los cuerpos extraños. ¿Pero por qué? Porque tienen estrechamientos fisiológicos, vasculares, y también tenemos patologías que puede tener el paciente. Por ejemplo, 50% de los pacientes que tienen una impactación alimentaria tienen estenosis péptica, o sea, por enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay un 40% en esta serie que tenían esofagitis eosinofílica. Es alto. Justo antes de ayer tuvimos una paciente, esposa de un anestesiólogo médica, esofagitis eosinofílica, impactación alimentaria por segunda vez. Y, lógicamente, patología orgánica, maligna, acalasia y otros tipos de trastornos motores. Podemos clasificarlos de muchas formas. Acá es en cuanto a la forma del cuerpo extraño. Objetos romos como monedas, pilas, baterías, imanes, objetos afilados, agujas, palillos, vidrio, dentadura en la gente adulta mayor, cuchillos, cepillos de diente, lápices, y bolo alimenticio, que yo creo que es una de las causas más comunes en adultos, que es lo que yo hago. Y otras causas más raras son paquetes de drogas, que yo no tuve ningún caso. Quizá en parte pública tengamos más de esto, de ingesta voluntaria y esto de drogas. También lo podemos clasificar por la radiodensidad, o sea, si se ven o no se ven con radiología, que es otra cosa importante a la hora de algoritmos de estudio. Muchas veces pasamos por alto esto, y a mí me pasa esto también. Entonces, ¿qué se puede ver en la radiografía? Los objetos, los cuerpos extraños verdaderos, por ejemplo, que no son alimenticios, monedas, pilas, imanes, y a veces los huesos de carne. ¿Qué no se ve? El alimento, los huesos de pescado o espinas de pescado, huesos de pollo, que muchas veces te llaman de la guardia, radiografía, doctor, se ve una espina de pescado con la radiografía. Lógicamente no era, o era helioides o... Era el tiburón. Eso puede ser. Y otras como madera, plástico, vidrio.
y objetos metálicos bien finitos. Por ejemplo, a veces las agujas no se ven. Entonces, si uno tiene sospecha, hay que hacer la endoscopia. Dentro de la evaluación diagnóstica, lógicamente, en la anamnesis, preguntar qué cuerpo extraño puede ser. Lógicamente, si son niños, no va a ser una anamnesis adecuada, creo yo. En adultos mayores, como dije, la impactación alimentaria es la más común. El tiempo que lleva de la ingesta y qué síntomas trae. La mayoría, en general, vienen asintomáticos. Salvo los niños que, si se atascan con monedas, en general se les queda en el esófago y les genera síntomas como disfagia, cianorrea, algunos vienen con dolor retroesternal, vómitos y síntomas respiratorios. Eso habla ya algo de más severidad. Y ni hablar si vienen con fiebre, taquicardia y dolor abdominal severo, donde ahí ya tenemos que pensar que ya viene con una complicación asociada al cuerpo extraño. Como les dije, anamnesis y después de eso, radiografía. Especialmente cuando hay duda de si puede tener o no un cuerpo extraño. Ahí vemos una... Y esto es difícil también para nosotros ver, que les debe pasar a ustedes, si esto es una moneda o ¿qué puede ser si no es una moneda? Una pila botón. ¿Y saben por qué es importante diferenciar eso? Porque la pila botón en cuestión de 2 o 3 horas puede traer una complicación severa. En cambio, una moneda, uno puede esperar un poco más de tiempo para realizar el procedimiento. Siempre, entonces, cuando no hay una anamnesis clara, niños pequeños o pacientes con enfermedades psiquiátricas, y para seguimiento en caso de que el cuerpo extraño no esté alojado en esófago. No todo cuerpo extraño en estómago hay que ir a hacer endoscopia, ni hablar si ya está en el intestino delgado. Radiografía, dije, de tórax y cuello, frente y perfil. Por ejemplo, una forma para diferenciar una moneda de una pila botón es, de frente quizás los dos pueden tener doble contorno, ¿está? Pero de perfil, la pila botón en general tiene un resalto, que no lo tiene la moneda. Entonces, en ese caso, si uno piensa que es una pila, inmediatamente, si se puede, hacer la endoscopia. Por suerte, la mayoría de los cuerpos extraños son radiopagos. ¿Para qué sirve la radiología como primera medida? Primero, ver localización. Después, ¿cuántos cuerpos extraños fueron ingeridos? Tamaño, forma y la presencia de complicaciones. Para metal, 100% de valor predictivo positivo. Para vidrio, 43%, lógicamente para madera, 0. Si uno no alcanza a ver con una radiografía, uno puede, ante sospecha de una complicación o para el diagnóstico del cuerpo extraño, realizar una tomografía. La resonancia no sirve en general para cuerpo extraño. Y esta es otra cosa que me pasaba cuando yo era joven. Me llamaban de la guardia y me decían, doctor, creemos que tiene un cuerpo extraño. Y por suerte ya le hicimos el tránsito. Le dieron bario. Ustedes saben que el bario, si hay una complicación, como una perforación, todo eso, hay mucho mayor riesgo de sepsis. Pero a su vez, si uno quiere hacerle una endoscopia, y a veces hay que hacerla con anestesia, ya eso te limita un poco. Y encima uno quiere hacer una endoscopia y va a buscar el cuerpo extraño, el bario te enchastra todo. Es como en una hemorragia digestiva alta, entrar y ver sangre, coágulos en el estómago, no podés ver la lesión. Lo mismo nos pasa con el cuerpo extraño, especialmente en esófago, en donde el diámetro, el calibre es menor, entonces uno no puede ver bien, ni hablar si hay alimento. El alimento se degrana. Con el bario, peor. Más tiempo, más engorroso y más riesgo para el paciente. Entonces, nunca un tránsito previo al procedimiento. Con respecto al timing, depende mucho de qué, del cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño es puntiagudo, o sea, o punzocortante, eso tiene
alta tasa de perforación, por ende eso va a ser una emergencia. El tamaño influye, no es lo mismo algo de 2 centímetros que algo de 5, ¿está? O más de 5. La localización, si está en esófago, es una cosa, si está en estómago, cambia. Y la condición clínica del paciente. En lo que es cuerpo extraño, la emergencia es 2 horas. Y algunos dicen hasta 6 horas para realizar el procedimiento. En lo que es urgencia es hasta 24 horas, que en eso es parecido a lo que dijo Juanjo con respecto a la hemorragia digestiva. El timing. Miren las pilas, baterías. Una batería de litio, a la hora ya empieza a generar toxicidad en la pared. En esófago más grave todavía, pero en el estómago también tiene riesgos, y ni hablar en el intestino delgado por la pared. Y a las 6 horas ya puede provocar perforación. Entonces, por eso el timing en este tipo de problemas que son las pilas es muy importante. Acá dice emergencia, o sea, antes de las 2 horas lo ideal. Pilas, imanes. Un imán en general no va a ocasionar daño, salvo que sea un imán grande o que esté impactado en el esófago, que eso, al estar impactado, hay que sacarlo. El tema es cuando hay 2 imanes o un imán con un metal. ¿Qué puede generar? Supongamos que un imán esté en el estómago y el resto metálico esté en el duodeno intestino delgado proximal. Genera perforación. ¿Está? Entonces, en ese caso, por eso la radiografía previa a la endoscopia es muy importante para valorar ese caso. Y si tiene 2 cuerpos extraños metálicos y uno es un imán, hay que hacer la endoscopia de... Dice urgencia, pero yo la haría lo antes posible. Todo lo demás, en general, salvo que sea algo punzocortante, puede esperar hasta 24 horas o a veces evaluar seguimiento clínico radiológico. A veces, o siempre nos llaman a nosotros, pero muchas veces está por encima del cricofaringio. Eso muchas veces con una laringoscopia directa en la guardia misma, pueden con el laringoscopio agarrar una pinza de McGill, ¿está? Y sacar el cuerpo extraño. Y lógicamente si está orofaringe, puede ser que el ORL vaya, que en general nos llaman a nosotros. Entonces vamos, evaluamos con el médico de guardia y si no se ve, lógicamente, la sala de endoscopia. Y esto de, que yo no lo hice nunca, quizás los pediatras, claro, el tema del catéter balón, utilizado para sacar del esófago superior quizás. Inflan un catéter dentro del esófago y traccionan y sacan el cuerpo extraño. Nosotros generalmente usamos directamente el endoscopio. Lo último que hice porque no podía sacar un botón que había quedado grabado acá en el esófago, un botón que se había roto. Ayer a la anestesiólogo se le ocurrió y dice que sí, tenés razón, claro, un balón y lo claro. Pero porque por De salvataje sería. Sí. Sí, la ventaja de esto es, por ejemplo, con el endoscopio es algo que tiene 9 milímetros. Y encima trabajamos con instrumental que es más fino todavía. Entonces, no es tan fácil con ese tipo de materiales sacar todos los cuerpos extraños ni hablar en la zona del cricofaringio. Bueno, antes del procedimiento, que esto yo siempre le decía a los chicos, siempre sepan qué vamos a ir a buscar, qué tipo de cuerpo extraño. No es lo mismo una moneda que un alfiler de gancho, que hemos sacado juguetes, hemos sacado de todo. Entonces, antes del procedimiento quizás tener a mano un objeto similar y ver con qué vamos a trabajar. ¿Para qué? Para no perder tiempo durante el procedimiento y tener en claro qué vamos a hacer en el momento de la extracción. Y lógicamente, nos ha sucedido, especialmente en niños, que nos derivan para monedas o algún juguetito, algo que se tragó. Una radiografía 24 horas antes que lo tenía. Llega el procedimiento, nos olvidamos de hacer la radiografía control. ¿Por qué? Porque muchos
ya lo eliminan solos, sin necesidad de hacerle el procedimiento endoscópico. Entonces, eso también por el paciente. Nos ahorra una endoscopia, pero especialmente por el paciente. Y esto, lógicamente no hace falta que tengan una caja de esta, ¿no? Pero siempre tener a mano una caja de herramientas con todo, ¿está? Porque no sabemos qué vamos a necesitar en el momento de la extracción. Quizás en los inicios uno tenía una pinza. A veces hemos tratado de sacar con pinza de biopsia, que no saca nada. Después una pinza diente de ratón, que es muy bueno, diente de cocodrilo. Va a la dirección, queremos una pinza diente de cocodrilo, $500. No tenemos eso. Entonces imagínense si en la parte privada nos pasa eso, también debe tener problemas en la parte pública. Entonces, que traten de tener todo lo posible para poder trabajar tranquilos, especialmente por el paciente. Acá hay todo tipo de materiales que uno tendría que tener y depende del tipo de objeto que vamos a utilizar. Por ejemplo, miren la cantidad de pinzas que existen. Uno por lo menos que tenga alguna diente de ratón, que sería esta, o mandíbula de cocodrilo. Tener una o dos, ¿por qué? Porque también se rompen en el momento que uno está trabajando. Alza de polipectomía. Los que hacemos ERCP tenemos canastilla de Dornier, que eso ayuda mucho a la hora de extraer, por ejemplo, alimentos. Y esto, otra cosa importante, que es la red ROD. Esto tiene la ventaja con respecto a las asas que hay menor riesgo de que se le salga del asa. Y eso a la hora de que uno está retirando, o se pierde en el lugar donde estaba, o cuidado con la vía aérea, si no está intubado el paciente. Los caps transparentes, con los que uno puede hacer mucosectomía, son muy importantes, especialmente para los cuerpos extraños punzocortantes. Y también tenemos estos capuchones de látex, que también son más grandes que estos caps para cuerpos extraños un poco más grandes, y especialmente los punzocortantes. Acá hay un trabajo que mostró que con el cap se veía mejor y menor tiempo de procedimiento. Esto sucede también con las mucosectomías y con la disección. Entonces, a la hora de un cuerpo extraño, uno lo puede pensar. Yo en general para el cuerpo extraño no lo utilizo. Sobretubos, hay diferentes tipos de sobretubos. Protegen la vía aérea. ¿Estamos? Por eso es muy importante. Y aparte, supongamos, me ha pasado, esófago, desde los 25 centímetros hasta los 40, alimento. Entonces a veces uno tiene que entrar 15 veces, me ha pasado, mucho. Entonces, en ese caso quizá el sobretubo sea muy útil a la hora de extraer. ¿Por qué? Uno coloca el sobretubo en el decúbito lateral izquierdo, gentilmente, ¿no? Para evitar riesgos. En los niños yo creo que no hay mucha chance por el tema del tamaño. No conozco sobretubos chicos. Entonces colocarlo, y en ese caso ya uno entra con el endoscopio sin tener que pasar por el cricofaringio tantas veces. ¿Estamos? Entonces en ese caso uno disminuye el tiempo de procedimiento. Entonces, sobretubo para impactación alimentaria, para poder sacar el alimento en piecemeal, o para cuerpos extraños cortopunzantes. Preparación para la extracción endoscópica. Entonces, ¿cuándo intubamos al paciente? Y eso lógicamente ha hablado con el anestesiólogo, que es el que decide también. Pacientes con altos riesgos de aspiración, estómago lleno, impactación del bolo alimentario o cuerpo extraño en esófago proximal, o sea, muy alto. En ese caso uno puede empezar con eso, o para procedimientos que se van a alargar. Yo creo que en ese caso también conviene intubarlos. Los pasos importantes. Una vez que hace la endoscopía, identificar el cuerpo extraño. ¿Estamos? ¿Dónde está? ¿En esófago o estómago? Lo tomamos, lo movemos y en ese caso lo capturamos para ver que no esté. En el esófago muchas veces una espina, un hueso puede estar enclavado. ¿Estamos?
no es fácil a veces retraerlo, porque está a veces el tiempo hace que eso genere fibrosis, la parte aguda, y eso sea más dificultoso. Entonces ahí es importante movilizarlo y capturarlo, y ahí evaluar, sacarlo. Los cuerpos extraños alargados, lógicamente hay que agarrarlos de la punta y tratar de agarrarlos con el eje paralelo al eje longitudinal del órgano en donde está el cuerpo extraño. Y proteger sitios de posible daño. ¿Cuáles son los dos sitios más comunes? El esfínter esofágico inferior y el cricofaringe, que son los lugares donde más trauma uno puede tener y complicaciones. Y una vez que uno extrae el cuerpo extraño, hacer una endoscopía de control evaluando de que no haya complicaciones. Y si hay una complicación, tratar. Por ejemplo, una hemorragia, uno puede inyectar o especialmente colocar algún clip por las dudas. Como les dije, la extracción endoscópica es el método de diagnóstico y terapéutica de mayor éxito, con una tasa 95 y con una tasa de complicaciones menor del 5%. Por ejemplo, como les dije anteriormente, esto es lo que más vemos nosotros, los endoscopistas de adultos, cuerpos extraños. Hay distintas formas de sacar el cuerpo extraño, pero uno lo que puede hacer es, si no tenemos antecedentes previos, si tenía un esófago de Barrett o una estenosis esofágica previa, o una esofagitis eosinofílica o una calasia, uno puede extraer el cuerpo extraño con lo que tengamos a mano, una canastilla de Dormian, Rod, asa, o avanzar con el endoscopio por el costado del bolo alimenticio y tratar de llegar hasta el esfínter esofágico inferior. Y ahí si lo vemos, y vemos que no hay ninguna estenosis maligna o una estenosis péptica, ahí lo que podemos es avanzar hacia el estómago y ver que esté todo bien, y ahí después podemos hacer push, o sea, empujar el bolo alimenticio hacia el estómago. Lógicamente, si este bolo alimenticio está a los 20 centímetros, tenemos fácil 15, 20 centímetros de bolo. Entonces, no podemos estar empujando desde arriba 20 centímetros hasta el estómago. Entonces, quizá ahí tengamos que empezar a extraer. El procedimiento puede durar media hora o una hora. Pero bueno, para eso estamos. Y al principio, les sugiero cuando ya estén en un centro haciendo endoscopía, si tienen dudas, no empujen, especialmente cuando llegan al fondo del esófago. ¿Por qué? Porque puede haber un bolo alimenticio y al último un hueso. Entonces van a estar empujando el bolo alimenticio contra el hueso y eso perfora. Entonces eso, con un poco de experiencia, a medida que vayan haciendo terapéutica, van a tener más ganas de arriesgarse, porque a veces nos tenemos que arriesgar un poco en este tipo de terapéutica. Y no es bueno complicarse cuando uno es joven, que nos pasa. El que hace se va a complicar. Pero bueno, al principio, lógicamente, la experiencia es muy importante para este tipo de procedimientos. Como les dije, implantación alimentaria, si hace falta un sobretubo, intubación orotraqueal y cualquier accesorio que tengamos. Especialmente en esto yo uso mucho canastilla de Dormian, la asa de polipectomía y la sexta rod. La sexta rod es un problema porque a veces lo usas una vez y se rompe, ¿está? Y es costoso, entonces no tenemos tantas a mano a la hora de trabajar. Monedas, lógicamente, las pinzas o la sexta rod de lo que sacamos, objetos cortopunzantes también, pinzas, red rod, y en ese caso, como les dije anteriormente, usar el cap o el sobretubo. Las pilas, red rod. Imanes, como les dije anteriormente, ahí están las complicaciones: fístula, perforación, estenosis y hasta 0,15% de muerte. Por eso es muy importante esto de saber. Si es una sola no hay problema, el tema es que puede haber dos. Y siempre, como les dije, radiografía frente y perfil. En general, manejo de cuerpo extraño es ambulatorio. Se puede ir
Después de 1 hora en sala de recuperación, uno lo evalúa clínicamente, no hay síntomas de alarma, a la casa y seguimiento posterior. Salvo que sea una extracción dificultosa o un cuerpo extraño de los peligrosos, con daño mucoso extenso, o lógicamente si fracasa la extracción endoscópica se queda internado y ahí se evalúa la terapéutica. Cuando ya pasa el cuerpo extraño al estómago, los objetos afilados, punzocortantes, se tienen que sacar de urgencia. O sea, tenemos en general 24 horas. Los objetos redondos pequeños, seguimiento clínico y radiológico. No hace falta hacer una endoscopía. ¿Qué se tiene que sacar? Como dijimos, baterías, pilas, imanes, objetos punzocortantes o afilados, objetos mayores de 2,5 centímetros, que eso le puede hacer un seguimiento unos días, pero no van a pasar en general, entonces hay que removerlo endoscópicamente. Drogas. No tuve nunca, pero no hay que sacar drogas de estómago. ¿Estamos? Porque generalmente uno los agarra, se rompen y eso genera toxicidad, muerte al paciente. Besoares, esos son cuerpos extraños atípicos, ¿está? Que es la acumulación de material parcialmente digerido o no digerido. Tenemos distintos tipos, fitobesoares, tricobesoares, especialmente trastornos psiquiátricos, ¿estamos? Que pueden complicarse con obstrucción, especialmente pilórica, puede causar hemorragia digestiva por úlcera y obstrucción intestinal si avanza más allá del píloro. Hay que tratar de solucionarlo. Disolución química, eso está en la literatura, con celulasa, extracción endoscópica, que es muy difícil porque los besoares son enormes en general. Uno lo puede romper, desgranar, todo eso, pero no es fácil. Entonces, la mayoría de las veces se necesita un tratamiento quirúrgico. Esto es más o menos lo que les dije anteriormente. Emergencias, recuerden, baterías, objetos cortopunzantes o, si no, obstrucción completa del esófago que viene con cialorrea y afagia. Como conclusión, la remoción endoscópica de cuerpos extraños del tracto gastrointestinal se presenta como un desafío terapéutico que requiere de planificación, equipamiento especializado y personal capacitado. Y en esto juega un rol muy importante el asistente. El asistente no solamente ayuda a abrir, tiene que conocer bien los materiales a la hora de trabajar. Es vital la derivación oportuna del servicio de endoscopía, siempre que nos avisen a la hora de tener un cuerpo extraño, porque en general vamos a tener que trabajar nosotros en tiempo para evitar complicaciones. Los cuerpos extraños, como estos que dije anteriormente, hay que sacarlos inmediatamente y otros objetos pueden ser removidos sin tanto apuro dentro de las 24 horas. Muchas gracias.